Bien, entonces le damos la bienvenida a este segundo bloque del día 4 de noviembre de las séptimas jornadas de estudios patrísticos. Tuvimos toda la sesión de la mañana, un poco más extensa, pero bueno, ahora vamos a tratar de acomodarnos a los tiempos. Vamos a dar paso a la sesión 3, que la va a coordinar el doctor Julián Barenstein. Sí, les voy a decir que tengo un pequeño problema, que es que al ver la pantalla compartida no puedo leer los CVs. Ah, bien, Eh, ya comparto, Así era que, simplemente para hacer la apertura, sí, pero ahí podés, muchas Julián. gracias. Muy Muchas bien. gracias y perdón por No, no, por favor. no haber impreso el texto. Bueno, primero, entonces vamos a hacer una lectura de las ponencias. Saben que tienen 20 minutos y después vamos a abrir un espacio para preguntas. Entonces, en principio, presento a la primera expositora, que es Tamara Saéteros, no sé si se pronuncia así exactamente. Saeteros. Saeteros, perfecto. Bueno, ella es doctora en Filosofía Contemporánea y Estudios Clásicos por la Universidad de Barcelona. Es actualmente docente e investigadora de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda, de Bogotá, Colombia, por supuesto, y sus áreas de especialidad son la filosofía antigua y medieval. Nos va a hablar, o mejor dicho, el título de su ponencia es Mulier quid ploras, la fuerza del amor femenino en la predicación de Agustín de Hipona. Así que, bueno, adelante, Tamara, por favor. Sí, pido permiso para compartir pantalla, por favor. Ahí está, Tamara, concedido, gracias. Listo, ya se puede ver, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pues quisiera hablar hoy de María Magdalena, la fuerza del amor femenino en la predicación de Agustín de Hipona. Y los contenidos que tendrá mi exposición son, primero, una pequeña introducción acerca de la figura de María Magdalena en la obra agustiniana. Después, ¿por qué lloras? El dolor del amor. La inquietante frase, no me toques, tocar es creer, y una conclusión. Entonces, en primer lugar, la figura de María Magdalena aparece en los escritos del obispo de Hipona al menos unas 35 veces, de manera particular en sermones pascuales y en comentarios al Evangelio o a la epístola de San Juan. Agustín tomará de su vida, de sus reacciones ante la muerte y la resurrección del Señor, y de sus mismos gestos y palabras, muchas enseñanzas para sus fieles, puesto que es ante todo un símbolo de la Iglesia creyente. En su artículo San Agustín y María Magdalena, discípula y modelo de la Iglesia, Enrique Guiarte hace un recorrido exhaustivo por todas estas citas, explicando el sentido de cada alusión, los paralelos de María Magdalena con el famoso pasaje de la hemorroísa, las apariciones del resucitado, la confusión primera de María que cree que el Señor es el hortelano y que Agustín aprovecha para explicar su función en la vida del cristiano, la explicación de la inquietante frase no me toques, de tal suerte que representa una comprensión completa y acabada de la figura real, alegórica y moral de esta mujer, su ser imagen de la Iglesia y la entereza de su fe. Por este motivo, remito al público a dicho estudio del año 2018 y yo me centraré en otro enfoque de la misma figura a la luz de los mismos textos, pero captando más la intuición agustiniana sobre la importancia de esta figura femenina en el camino del creyente. Bien, ¿por qué lloras? El dolor del amor. María Magdalena demuestra ser una intrépida discípula. Era del grupo de aquellas mujeres que acompañaban al Señor y le servían con sus bienes. Para ella, ser del partido de Jesús era una opción radical, de manera que poco importaba en los comentarios sobre su vida pasada, sobre su seguimiento del Maestro o sobre el amor sincero que le profesaba y que tanto antes como ahora la hace víctima de infames sospechas. En consecuencia, se manifestó siempre públicamente como lo que era. Si bien antes fuera una pecadora, con mayor razón ahora,
se declaraba fiel al Señor incluso en el amargo camino del Calvario hasta ver su cuerpo exánime colgado de un madero. Agustín comenta que se necesita de una gran fe para poder seguir creyendo en Jesús después del escándalo de la pasión. En efecto, llega a sugerir que ni el mismo Pedro, piedra de la iglesia, llegó tan lejos como esta mujer, puesto que su fe tambaleó en cuanto vio que todo había terminado para ese hombre al que un día llamara Hijo de Dios, no por propia iniciativa, sino movido por el Espíritu Santo. Detengámonos en esta cita en la que explícitamente se comparan la fe de María y de Pedro para ratificar la fortaleza de la Magdalena. Ya Pedro le había dicho: tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ya había escuchado de su boca: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la derrotarán. Esa fe, comenta Agustín, se esfumó una vez crucificado Cristo. La fe de Pedro en él como Hijo de Dios duró solamente hasta que lo vio colgado del madero. Entonces la perdió. ¿Dónde está la roca? ¿Dónde está la solidez de la piedra? La piedra era el mismo Cristo, mientras que él era Pedro, nombre derivado de la piedra. Para eso resucitó la piedra, para afianzar a Pedro, pues de no vivir la piedra, Pedro hubiese perecido. María Magdalena, por el contrario, esperó al pie de la cruz. Lloró cada uno de los tormentos del Maestro. Siguió con su mirada el Vía Crucis hasta dejar su cuerpo depositado en el sepulcro. La observancia del sábado no le permitía permanecer allí, pero allí dejó su corazón, de suerte que al rayar el alba del primer día de la semana, ya se encontraba nuevamente de camino al reencuentro con su amado. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver el sepulcro vacío? ¿Cuánta desesperación y angustia se apoderarían de su alma amante? Deprisa corre a dar la noticia a los discípulos de la desaparición del cuerpo del Señor, por si en algo pudiesen evitarlo. Mas ellos, hombres cobardes que habían abandonado, huido y negado al Señor, no sienten ahora valor para luchar por conservar su cuerpo. Tan solo dos, Pedro y Juan, se disponen a comprobar con sus ojos no la resurrección, puesto que aún no creían, como explica Agustín en todos los sermones que dedica a este tema, sino para dar crédito a los rumores de las mujeres, esto es, para verificar la ausencia del cuerpo de Jesús. María vuelve al sepulcro y llora de dolor. Solo quien ama de verdad se duele de no hallar consuelo ante una tumba abandonada. Su mismo dolor le hace ser arriesgada y no medir las dificultades. ¿Acaso podría ella sola recuperar el cuerpo y trasladarlo a su sitio? ¿No correría el peligro si era descubierta ante la tumba de un enemigo de la nación? Y si lo recuperaba y lo devolvía a su sitio, ¿podría ella sola volver a correr la piedra? María no calcula, su amor no razona, ni tiene excusas. Comenta Agustín su permanencia ante el sepulcro y el diálogo con los ángeles así. María, en cambio, estaba en pie junto al sepulcro, fuera, llorando. En efecto, tras haber regresado los varones, un afecto más fuerte clavaba en idéntico sitio al sexo más débil, y los ojos que habían buscado y no habían hallado al Señor, afligidos más porque había sido robado del sepulcro que porque había sido asesinado en un madero, se entregaban ya a las lágrimas, porque no quedaba ni siquiera el recuerdo de maestro tan grande, cuya vida les había sido sustraída. Así pues, ese dolor mantenía junto al sepulcro a la mujer. Esta cita destaca el punto nuclear de lo que queremos sostener aquí, que el amor femenino tiene una fuerza determinante, superior a la del varón, porque ama con más intensidad, porque toma como suyo el dolor ajeno, y es capaz de hacer cualquier cosa por recuperar el bien del amado. Por eso dice Agustín, un afecto más fuerte clavaba en idéntico sitio al sexo más débil. El que se tenía por sexo débil resulta ahora más fuerte por el poder del amor. Veamos ahora el diálogo con los ángeles. Al preguntar los ángeles por el motivo del llanto, constatan
cuánto se aflige la humana naturaleza por el dolor, que ellos desconocen. La razón que aduce María, porque se llevaron a mi Señor, revela la hondura de su tristeza. ¿Qué hará ahora sin su Señor? ¿A dónde irá para recordarlo? ¿De qué manera podrá ofrecerle la honra fúnebre que merece? Y sobre todo, está la principal preocupación que advierte Agustín. ¿Para qué querrá quien fuera que se lo llevara a tener algo que no ama? De este modo discurre porque parécele que solo por el amor puede reclamar la posesión del amado, y se indigna porque se aumenten los crímenes cometidos contra su Señor. Pasamos a la tercera parte. No me toques. Tocar es creer. De repente María se vuelve sorprendida por el personaje que cree ser el hortelano. Tampoco ahora tiene miedo ni respetos humanos. Quizás sabrá algo del paradero de su Señor. Por eso, tras haber dicho esto, se volvió hacia atrás y ve a Jesús en pie, mas no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pues estimaba que era el hortelano, le dice: Señor, si tú lo retiraste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Le dice Jesús: María. Ella, volviéndose, le dice: Raboní, lo cual significa maestro. Es curioso cómo Agustín explica estas dos veces en que María se vuelve hacia el hortelano y aclara que la primera vuelta es una vuelta corporal, pero la segunda es un volverse con el corazón. Por la primera supone ver al encargado del huerto. Por la segunda, en la que escucha su nombre, reconoce vivo al que buscaba muerto. Irresistiblemente siente el impulso de acercarse a Jesús vivo, pero él le dice: no me toques. ¿Qué significa este aviso? El maestro de retórica nos deja pensativos al discutir sobre este tema. ¿Qué significa, pues, no me toques, pues aún no he subido a mi Padre? Es una cuestión extraña. En primer lugar, porque le prohibió que lo tocara, como si pudiera tocarlo de forma indebida. Luego, porque al explicar por qué no quiso y le prohibió que lo tocara, dijo: pues aún no he subido a mi Padre, como diciendo: me tocarás después, cuando haya subido. Si mientras estaba en la tierra le prohibía que lo tocara, ¿cómo lo iba a tocar una vez sentado en el cielo? Pregunté antes qué significaba no me toques, pues aún no he subido a mi Padre. Añado más. Agustín ahora recorre los pasajes y dice: después de resucitar se apareció a sus discípulos. Como pensaban que era un espíritu, les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben esos pensamientos a vuestro corazón? Ved mis manos y mis pies, palpad y ved. ¿Había ascendido ya acaso? Aún no había subido a su Padre, y no obstante, dijo a sus discípulos: palpad y ved. ¿Dónde queda aquel no me toques? A este respecto, alguien podría decir: bueno, quiso que lo tocaran los varones, pero no las mujeres. Si tanto horror le causaba a la mujer, explica Agustín, no habría nacido de mujer. A partir de este problema, Agustín plantea a su audiencia las posibilidades de interpretación. Por un lado, deja claro que Jesús no está evadiendo a las mujeres y aprovecha la ocasión para discutir una cuestión cristológica, las dos naturalezas en Cristo. Cristo es Dios y es hombre, en tanto que Dios existía antes que todos los siglos y por él fueron hechas todas las cosas, mientras que en tanto que hombre se encarnó en el seno de una virgen, padeció, murió, todo esto para cancelar la deuda del pecado del primer hombre. Para el obispo de Hipona, entonces, quien crea que Cristo es solo un hombre, no tiene aún el conocimiento de que ha ascendido a los cielos. Es en este sentido en el que aplica la amonestación: no me toques. Podemos ver que, por una parte, los discípulos, a pesar de que habían convivido con el maestro, habían visto sus milagros, su fe era limitada, solamente llegaba hasta cierto punto. Pensaban que Jesús era un hombre bueno, que quizás era un profeta, un enviado por Dios, pero no alcanzaban a entender que fuera la palabra engendrada por el Padre antes de todos los siglos. Cuando Jesús dice a la Magdalena que no lo toque, comenta Agustín, le está enseñando a creer.
Le está enseñando a trascender su naturaleza humana y a ver su divinidad. Le está ayudando a dar un paso más. De este modo, podemos concluir que la fe de María Magdalena fue mayor, cuanto mayor fue su dolor y su amor. Por eso mereció iniciar un camino desde la humanidad del Salvador hacia la excelsitud de una fe más grande. Creer que era el Hijo de Dios, creer que era Dios. ¿Qué significa, pues, no me toques? Este tocar simboliza la fe, pues tocando se acerca uno al tocado. Y ahora Agustín dice, pensad de aquella mujer que padecía flujos de sangre. Decía en su corazón, sanaré si toco la orla de su vestido. Se acercó, la tocó y sanó. ¿Qué significa se acercó y la tocó? Se acercó y creyó. Para que sepáis que lo tocó mediante la fe, por eso dijo Jesús, alguien me ha tocado. ¿Qué es me ha tocado si no ha creído a mí, en mí? Para que veáis que tocar equivale a creer, le respondieron los discípulos y le dijeron, la multitud te apretuja y preguntas, ¿quién me ha tocado? Entonces, de esta forma, aunque la multitud lo apretuja, Agustín señala que Jesús se da cuenta que solo alguien, solo una persona creyó en él. Agustín utiliza frecuentemente esta regla de interpretación del texto bíblico, en la cual una imagen o una palabra tienen un sentido verdadero que le proporcionamos al interpretarla, siempre y cuando se ajuste a lo que se entiende en las demás ocasiones en que aparece la misma palabra en otros contextos. Por eso a Agustín le sirve el ejemplo de la hemorroísa para poder situar el no me toques que le dirige Jesús a María Magdalena. Para probar que tocar es creer, precisamente es que recurre a esta otra mujer valiente, la hemorroísa, que en medio de una multitud se acerca progresivamente a Jesús, pensando que sanaría con solo tocarlo. Resulta evidente, pues, que no todo tocar es un tocar creyente. Sin embargo, la hemorroísa se acerca sigilosamente, toca la orla del manto, pero la toca con fe. Y aquí que sale de Cristo una fuerza curadora que sana por completo la enfermedad que tanto tiempo había padecido aquella mujer. Consecuentemente, la amonestación no me toques no expresa un rechazo hacia la persona de María o hacia el género femenino, sino todo lo contrario, forma parte de la pedagogía de la fe. Trasciende mi humanidad y reconoce mi divinidad. No te quedes solo en la pasión, sino llega hasta la resurrección. Cumplí mis palabras. Descendí, pero ahora asciendo. Descendí a la naturaleza humana, me hice igual a los que amaba, pero nunca abandoné el amor de mi Padre, que me engendró antes de todos los siglos, de quien soy Dios de Dios, luz de luz y Dios verdadero de Dios verdadero. Aceptando esta verdad, ya puedes tocarme, porque ya he ascendido para ti. Podemos comprender entonces que María Magdalena había tocado muchas veces a Jesús. Era ella quien lavaba sus pies con sus lágrimas y los enjugaba con sus cabellos. En otra ocasión derramó un caro perfume sobre sus pies para suplir la poca hospitalidad del fariseo. Siguió su camino al Calvario y al sepulcro. Únicamente fue interrumpida por la obligación del descanso sabático para encontrarse nuevamente al pie de la tumba vacía, esperando encontrar a su amado. Cuando María ve al Señor y lo confunde con el hortelano, aún no había creído, pero cuando es llamada por su nombre, reconoce al punto la voz que tantas veces la llamaría en vida y cree enseguida, pues contesta, Raboní, entonces lo toca. Y si ya ha tocado al Señor en su sentido más fuerte, no hace falta retroceder, pues ya ha dado todo el salto de la fe. De este modo, aquella que anunciara al primer hombre la pérdida de Dios, repara ahora, explica Agustín, siendo la primera en creer y en anunciar como apóstol de los apóstoles la resurrección del Señor. Conclusión. Para concluir, constatamos en María Magdalena que su fuerza femenina radica en su amor, pues a quien mucho se le perdona, mucho ama. Esta intrépida mujer que realiza un cambio radical en su vida al conocer la persona y el amor de Jesús, se yergue con firmeza como prototipo de la mujer luchadora y de la iglesia peregrinante. Pecadora pero esperanzada,
debilitada por el sufrimiento, pero fuerte por la entereza de su amor. En efecto, por este motivo, explica Agustín que es una de las mujeres más citadas en los relatos de la pasión y la resurrección, pues destacaba del grupo por su ferviente búsqueda del Señor. A través de ella se reparó, como hemos señalado, la mala noticia que Eva dio a la humanidad en el paraíso al anunciar la pérdida de la eterna felicidad. Ahora María anuncia el triunfo de la resurrección y la esperanza de recordar lo perdido. Tal como Agustín ha interpretado, la fe de esta mujer llega a superar la de los mismos apóstoles, que creyeron solamente hasta que vieron a Cristo colgado de la cruz, o que en todo caso vieron en él un hombre grande y portentoso, pero nunca a Dios. A María Magdalena le dice el Señor resucitado: no me toques, porque con su fe en que era el Hijo de Dios, ya le había alcanzado con el contacto más directo que de su persona se puede tener, el contacto espiritual, el tocar de la fe. De este modo, María ya había tocado al Señor con su corazón. Su fe era excelsa. Se hizo al recorrer el camino, la propedéutica que Jesús le mostró, desde la belleza de su santa humanidad hasta el esplendor de su divinidad. Finalmente, la invitación de María en estos textos patrísticos es a la resistencia del dolor a través del amor, a escuchar cómo Cristo pronuncia también nuestro propio nombre, a reconocerlo como Hijo de Dios y a tocarlo, no carnalmente, sino con el corazón, porque, citando a Agustín, tocar es el creer de quien toca, o mejor, el acercarse de quien cree. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tamara. Muy interesante. Bueno, ahora te puedo pedir que dejes de compartir pantalla, ¿sí? Buenísimo. Así, ahora vamos a la ponencia de Uriel Fernández. ¿Sí? Ahí está. Bueno, pero ¿estás, Uriel? Sí, perfecto. Bueno, pero primero vamos a hacer la presentación como corresponde. Bueno, Uriel es profesor de Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y ha orientado sus estudios a estudiar la problemática religiosa en la Antigüedad tardía. Actualmente sus intereses se centran principalmente en el área del cercano Oriente tardoantiguo, en la problemática sobre el orden político, religión e identidades en la región, especializándose en el estudio del monacato y ascetismo primitivo. Su trabajo actual se centra en el análisis de la fuente de Daniel el Estilita. Por supuesto, ya escuchamos una ponencia de Uriel en otro congreso de la Biblioteca Agustiniana. Bueno, el título de su trabajo es, aguarden un segundo, ¿Por qué no hay hombre ni mujer en Cristo? Modelo de aristocracia femenina en la vida de Alipio. Bueno, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Paso a compartir, Mariano. ¿Se ve, no? Sí, sí, Uriel, sí, se ve. Perfecto. En este caso, sí, como comentaba Julián, yo trabajo por general más bien a Daniel. En este caso voy a hablar de otro estilita, voy a hablar de la vida de Alipio. A ver, ahí. Hay una pequeña introducción. Alipio es un monje estilita, que está en la ciudad de Adrianópolis, que está en la región de Paflagonia, o sea, cruzando el Bósforo. Y la vida de Alipio nos comenta que se construye un monasterio doble cerca de su columna. No obstante, los miembros masculinos de este cenobio se encuentran ausentes de la vida, ¿sí? En cambio, tenemos varias historias protagonizadas por integrantes femeninos. Entonces nos preguntamos un poco cuál es la razón para esto y qué rol ocupan estos integrantes femeninos en la construcción de Alipio y de la vida de Alipio. Al evaluar los espacios femeninos hay que tener algunas ideas, ¿no? Primero, que hay tres áreas de tensión y conflicto por lo general. Por un lado, las ideas expresadas por el autor de la fuente, ¿sí? Que tiene su propia ideología, sus propios criterios, que lo van armando y modificando. Los ideales implícitos a partir de una narrativa generalizada, es decir, las ideas generales que se manejan en este contexto, en este caso de lo que es el contexto geográfico, lo que es el contexto del siglo VI en Paflagonia, ¿sí? Y lo que tiene que ver también con el contexto religioso propio de la patrística. Y finalmente, las acciones realizadas por las mujeres en su vida diaria y las mujeres que son representadas.
Este punto es el más difícil de encontrar, porque por lo general nosotros no tenemos esa voz trasladada a los textos, sino que vienen de otra mano. Hay muy pocos textos, lamentablemente, que pueda corroborarse que son escritos por mujeres. ¿Sí? En este caso, respecto a la vida de Alipio, tenemos entonces tres tipos de consideraciones. Primero, la procedencia del autor, es un hombre, es un discípulo del santo, y aparece el último pasaje de la vida, o al menos eso es un poco lo que podemos delucidar, porque hay un momento particular en este último pasaje en que toma la palabra del autor, o se representa a un discípulo, y este discípulo toma la palabra como si fuera el autor de la vida, ¿no? Empieza a hablar él. Por otro lado, en cuanto a la presencia femenina, tenemos tres distinciones. Está la madre del estilita, que ocupa un rol bastante central. Hay dos patrocinadoras de la actividad del estilita. Una es una mártir, ¿sí? O sea, ya está muerta, y la otra es la emperatriz. Vamos a hablar sobre esto un poco al final. Y finalmente hay tres discípulas centrales que toman como protagonismo en algún momento particular de la vida, de las cuales nos vamos a referir ahora. Respecto de estas, cada una ocupa una posición distinta al interior de la comunidad y representa diferentes modelos. Tenemos una reclusa, una abadesa y una novicia. Y a la hora de presentarlas, el autor elige diferentes estrategias de legitimación. ¿Sí? Vamos a pasar entonces a la primera de ellas. Vamos a hablar de Eufemia. Eufemia es una mujer noble y acaudalada, de origen. En cuanto a las particularidades de su historia, logra alejarse de su familia y del control patriarcal ejercido por sus parientes masculinos, sin demasiada oposición. No, simplemente se va y nadie se opone ni le dice nada. Se une al grupo de reclusos ubicados frente a la columna del santo. Nos dicen por lo menos que toma residencia allí. Y para presentarla se utiliza la exégesis bíblica para justamente legitimar su accionado. Acá tenemos justamente la cita breve en la cual nos cuenta todo esto justamente sobre Eufemia. ¿Sí? Acá vemos que se encierra cerca de la columna, por eso podemos decir que es una reclusa, y vemos que claramente habla de mujeres nobles. ¿Sí? Y cuando la presenta también habla de que atraviesa virilmente la puerta estrecha, obviamente haciendo referencia a su lado masculino. En cuanto al caso de Eubola, ¿sí? Los orígenes nos hablan de una vida elevada y de mucha reputación. Sabemos que es un miembro distinguido, por lo tanto, de la élite local, probablemente de alta alcurnia, es decir, que tuviera dinero. ¿Sí? En cuanto a las particularidades de su presentación, establece costumbres litúrgicas, lo que lo pone en una posición elevada respecto de las otras discípulas. Se nos dice que es quien primero gobernó la casa de las mujeres, es decir, el monasterio femenino que se va a armar en esta vida doble, en este monasterio doble, va a ser la abadesa, justamente, y nos hablan de una gran virtud ascética. De hecho combate contra un demonio que le impide su rezo. Justamente este rezo es la costumbre litúrgica que va a establecer esta mujer, Eufemia. ¿Sí? Acá otra vez un poco la cita generalizada de un poco de cómo se presenta a Eufemia. Siguiendo, tenemos la tercera de estas mujeres que toman preponderancia, que es María. Es consanguínea del santo. No sabemos bien si es la hermana o la tía, porque la frase en griego habla de la hermana del padre Alipio o la hermana del padre de Alipio. Esa pequeña intersección que nosotros usamos en español, en el griego no aparece, entonces es difícil saber si es la tía o la hermana. De cualquier manera, es una consanguínea directa del santo, que abandona también a su esposo y sus lujos efímeros, ¿sí? Y entre sus particularidades pertenece al grupo de las novicias, es decir, no destaca por encima de ellas en lo que es una posición jerárquica. Sin embargo, actúa con el valor de un hombre y es ejemplo de autocontrol para las discípulas, incluso hasta hoy en día, lo que nos hace pensar en que el monasterio se mantiene incluso cuando está siendo escrita la vida del santo. ¿Sí? Que por lo general se escriben después de que estos mueren. Acá otra vez de vuelta, un poco la cita, estamos acá hablando de su autocontrol y del valor de un hombre para hablar de justamente la virilidad. ¿Sí? Respecto de las otras mujeres que aparecen, acá están resumidas las tres mujeres. Por un lado tenemos a la madre de Alipio, que aparece anónimamente, en ningún momento se nos dice su nombre. ¿Sí?
¿sí? Y aparece en los momentos donde el santo extrema su ascetismo, comienza simplemente siendo un monje de pequeño y va a ir tomando cada vez tareas ascéticas como más importantes, primero aislándose en sí mismo, queriendo peregrinar en algún momento, finalmente subiéndose a la columna. Cada vez que da estos pasos aparece la madre de Alipio, que es quien de alguna manera representa un poco al auditorio, ¿sí? Como para que el santo le explique lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. Después tenemos a la mártir Eubola, digo, bueno, está mal, en realidad es mártir Eufemia, la confundí, es la mártir Eufemia, ¿sí? Y justamente recuerdo que es el nombre de Eufemia, y es curioso porque tiene que ver también con la que ya vinimos nombrando anteriormente, dejó de compartir, con la que veníamos nombrando, segundo, ahora sí, anteriormente, ¿sí? Acá hubo la primera en unirse al santo. Y finalmente la emperatriz, que se comunica mediante cartas y de favores al santo y envía dinero de patrocinio, le pide una parte de su columna, una cruz que él usa en su columna. Sin embargo, el santo le dice que le va a llegar muy pronto. Lo cierto es que el santo había predicho su muerte y entonces, bueno, justamente la emperatriz se muere y tiene la cruz en el cielo, ¿no? Bueno, finalmente, para concluir un poco la idea de los límites que se presentan a este ascetismo femenino, tenemos una doble influencia muy clara, un contexto individual que representa a cada una de estas mujeres y la comunidad particular de Pafaglonia, ¿sí? En donde se ve claramente que existe algún tipo de desarrollo femenino, de mujeres reales y no tanto retóricas, que de alguna manera conllevan a que el autor tenga que escribir sobre ellas, no pueda obviarlas, ¿sí? Y también tenemos una presencia de un campo social y discursivo. En este sentido, sabemos un poco, los que estoy hablando un poco antes y los que van a seguir hablando también lo van a seguramente comentar. Hay dos tipos de tópicos. Por un lado, el de la debilidad femenina, ¿sí? Que es inferior al hombre, que trae el pecado original, y que solamente aparece de manera presentada positiva una vez que alcanza la dignidad, por lo tanto se deshace de su función femenina, o como madre y esposa, que es al cumplir su rol social de justamente tener hijos o servir de enlace matrimonial. ¿Sí? En este caso particular vemos que estas mujeres aristócratas se escapan un poco de esta conformación de estos tópicos, porque pueden escapar de su familia y acercarse a un monasterio, participar del monasterio, ¿sí? Convertirse en ascetas, rompiendo un poco los patrones establecidos socialmente. Esto consideramos que tiene que ver un poco más con su posición de poder social y sus recursos financieros. Notemos que todas vienen justamente de casta noble o tienen alguna relación justamente con el santo y por lo general se nombra que son bastante apoderadas, ¿sí? Y finalmente vemos un desarrollo gradual. Esto no está tan tratado en la parte que vimos del trabajo, más que nada por una cuestión de tiempo. Está tratado en el escrito final, que van a poder leer posteriormente, ¿sí? Pero el desarrollo más que nada gradual de una comunidad de reclusas hacia un establecimiento de un monasterio doble, del cual es destacado el monasterio femenino, y conlleva una preocupación del autor por diferenciar las labores ascéticas de los individuos que realizan un celibato independiente, es decir, los reclusos, que no pertenecen por lo tanto al monasterio, y aquellos que sí pertenecen al monasterio, y esto se va a establecer un poco en el rol de la madre, ¿sí? Un par de citas que permiten dilucidar esta preocupación. Pero bueno, que por cuestión de tiempo van a quedar fuera de esta exposición o en la sección de preguntas. Eso sí, ahora sí es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Biel. Sí, seguramente van a quedar en las preguntas, ni hablar. Bueno, y tenemos una última presentación. En este caso está a cargo de Alejandro de Jesús García Durán. No sé si estás, Alejandro. Julián, ¿cómo estás? Hablas con Fray Sergio, el profesor Sí, Alejandro sí. y yo hicimos la ponencia y bueno, Sí. a presentar. Todo bien, ahí voy. Sí, por supuesto.
está, digamos, Alejandro Jesús García Durán y Sergio Daniel Fonseca. Perdón, ¿no? Que no leí tu nombre anteriormente. Bueno, Sergio es estudiante del 8º semestre de Teología en la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín. Hizo un diplomado en Padres de la Iglesia y Sagrada Escritura en la misma institución y ha participado en semilleros de investigación sobre Padres de la Iglesia y estudios bíblicos. El título de su ponencia es María como figura paradigmática del discípulo cristiano, un acercamiento desde San Agustín de Hipona. Bueno, adelante, Sergio. Bien, buenas tardes para todos. Bueno, voy a compartir un momento la pantalla. Bien, y nuestra ponencia, como bien lo han dicho, se titula María como paradigma del discípulo cristiano. Lo que pretendemos en esta ponencia es mostrar bajo la teología agustiniana cómo la Santísima Virgen María cumple, digamos que todos los rasgos característicos de discípulo según la doctrina agustiniana, y cómo la ubica como perfecta discípula y como modelo discipular para los creyentes. El apóstol Pablo resume el sentido y la finalidad de la vida cristiana con estas significativas palabras: vivo yo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Y es que efectivamente al aceptar la llamada de Jesús, el discípulo vive una experiencia única que no terminará nunca y que tiende a la identificación con Él, a vivir su vida. Se trata de la vida nueva en Cristo. Christoph Schönborn señala que María, por medio de la gracia y de su entrega a la voluntad de Dios, es el signo más original de esta nueva vida. La Santísima Virgen María aparece, sin más, como signo de la nueva vida de los creyentes. Pues bien, lo que pretendemos hacer en esta ponencia de la mano de San Agustín de Hipona es señalar, como ya hemos dicho, cómo María constituye este modelo paradigmático de la vida de todo cristiano. Cómo María, como mujer, digamos, de fe, por antonomasia, como la mujer de la fe más pura y más plena, así lo reconoce San Agustín, pues es modelo y paradigma de la vida cristiana. Lo primero que debemos resaltar es que no es ajeno a la época que un rabí, un maestro, tuviese una escuela. Lo que sí es que la escuela de Jesús, como lo hemos denominado en esta ponencia, pues viene a imprimir, digamos que otro sentido del discipulado. La escuela de Jesús, las escuelas rabínicas de la época, pues hacían que los discípulos buscaran, que los discípulos fueran al maestro y todo esto y fueran llamados así. Pero en esta escuela de Jesús, realmente es el mismo Jesús quien llama a los discípulos. De allí, digamos que la idiosincrasia propia de esta escuela de Jesús, de la cual María es, pues, parte, ¿no? María, miembro de la escuela de Jesús. Y es preciso entender que esta relación con el discípulo, en este caso, no es una relación simplemente de aprendizaje que en algún momento va a superarse, porque realmente la escuela de Jesús imprime que el que es discípulo siempre va a ser discípulo, porque el maestro es uno, el que siempre enseña, y los cristianos reconocemos sin más que pues el discípulo siempre va a ser discípulo. Ahora bien, esto lo podemos afirmar con una frase de Romano Guardini que señala que el cristianismo no es, en último término, ni una doctrina de la verdad ni una interpretación de la vida. Esto pues también lo es, pero nada de ello constituye su esencia nuclear. Su esencia está constituida por Jesús de Nazaret, por su existencia, su obra y su destino concretos, es decir, por una personalidad histórica. Por último y no menos importante, mientras que en las escuelas rabínicas llegaba un momento en el que el discípulo se convertía en maestro, como ya hemos dicho, en la escuela de Jesús este momento no llega nunca. Solo Él será el maestro, los otros seguirán siendo sus discípulos, con independencia del lugar que ocupen en la comunidad. Y esta experiencia de la vida con Cristo no es un suceso más entre otros, realmente es un dinamismo que cambia la vida, una experiencia que trastoca la trama de la existencia precedente y que introduce la vida en una nueva forma de existir. Veamos pues ahora cómo María realiza en plenitud esta nueva manera de vida. Agustín de Hipona desde un primer momento deja sentado que María pertenece a la Iglesia. En el sermón 72a dice que santa es María, bienaventurada es María, pero mejor es la Iglesia que la misma María. ¿Por qué? Porque María es una porción de la Iglesia, un miembro santo, un miembro excelente, un miembro supereminente, pero al fin y al cabo, un miembro de un cuerpo entero. San Agustín reconoce pues la pertenencia de María digamos que a la identidad de la Iglesia. Esto lo dice en el sermón 72a y luego lo va a reafirmar en el capítulo 4
de Santa Virginitate. Pero María no es un miembro cualquiera, pues podemos decir que ella cumplió a la perfección las catalogaciones de discípula de Cristo. Entonces, esto se define sin más en las mismas palabras del Señor del Evangelio de San Lucas, que mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Y Agustín va a decir más adelante que significa más para María haber sido discípula de Cristo que la misma madre de Cristo. ¿Por qué? Porque ella guardó la verdad en su mente mejor que la carne que llevó en su seno, ya que de ningún provecho le hubiese sido a María su condición de madre, si no se hubiese sentido más feliz por llevar a Cristo en su corazón que por llevarlo en su cuerpo. Esto lo dice Agustín de Santa Virginitate. Todo esto nos permite adentrarnos en un punto esencial de la teología agustiniana sobre María, y es la exaltación de su ser como discípula, de su ser como madre de Cristo, madre en la carne. Esto se da en ella por la plena aceptación de la llamada divina, es lo primero, en la predestinación del reino. Dice Agustín que la predestinación es la aceptación o la predisposición a la gracia, y lo podemos referenciar también en que ella es la llena de gracia. Puesto que desde el primer momento en que el ángel le anuncia el misterio de la encarnación, hasta la permanencia junto a la cruz y luego la solidez a la espera de la venida del Espíritu Santo, resulta esto todo ser un testimonio fidedigno de un camino de fe que se desarrolla en la plena confianza de la voluntad divina. Y sin más, los discípulos de Cristo estamos llamados justamente a la aceptación fiel y total de la voluntad divina. Ahora bien, esta aceptación fiel a la llamada de Dios constituye sin más la interpelación de la llamada concreta que hace el mismo Señor para que los discípulos sean testimonios de la fe que transforma la vida interior del hombre, a imagen de Cristo. María, pues, es para la cristiandad entera, esto lo dice San Agustín, modelo de fe, ya que ella concibió creyendo a quien alumbró creyendo. Ella concibió a quien primero creyó, ¿no? Dice Agustín. Siendo pues modelo para los creyentes, y pues dice también en el Sermón 215, creyó María y se hizo en realidad lo que ella creyó. Entonces dice Agustín, la invitación o la exhortación central es que creamos también nosotros para que pueda hacernos también provechoso lo hecho realidad. Todo esto nos lleva a que la Santísima Virgen María, en la glorificación de los santos, demuestre pues la realización de su vida conforme al designio divino de la salvación que transformó su vida, y no sin más la mera propia, sino la vida circundante a ella. Pues el Señor también lo dice, ¿no? Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Cristo habitó, sí, corporalmente en la Santísima Virgen María, pero también y de forma más excelente en la fe. Eso pues también lo recalca Agustín, ¿no? Porque así pues, solo María fue espiritual y físicamente madre y virgen. Madre de Cristo y virgen de Cristo. Luego Agustín va a decir esto mismo de la Iglesia. De esta forma, María cumple a la perfección aquella bienaventuranza de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y se establece como fiel discípula de Cristo que recibe la vida eterna por ser modelo de fe y de obediencia. Sin más, reconocemos en María una perfecta discípula del Señor, que fue elegida, llamada y guiada por Él mediante la transformación de su vida, que obtuvo por la obediencia a la divina voluntad y que la condujo claramente a la glorificación de los hijos de Dios, siendo miembro eximio de la Iglesia y modelo de santidad para todos los cristianos que continuamos, según la más precisa expresión agustiniana, en el peregrinaje de la vida terrena hacia los senderos que conducen a la patria celeste. Ya hemos señalado que un cristiano no es otra cosa sino alguien que ha sido llamado por Dios para realizar en su vida la vida de Jesucristo. En este sentido, podemos decir que el criterio de la entera existencia cristiana en cuanto tal es el mismo Jesucristo. Efectivamente, si el ser cristiano se constituye mediante su inserción en Cristo, por ende, entonces su obrar habrá de conformarse al obrar de Jesús. Y de esto no tenemos duda en la vida de la Santísima Virgen María. De cualquier manera, en el momento en que intentamos aclarar qué quiere decir reproducir en nuestra vida la vida de Cristo, aparecen bastantes dificultades. En efecto, ¿cómo es posible hacer uso en nuestra vida de esta norma o regla del obrar desde el momento en que la situación histórica en la que cada uno de nosotros está llamado a vivir es profundamente distinta a las condiciones históricas que vivió Jesús? Ciertamente no podremos hablar aquí de una reproducción pura y simple de lo que Él ha hecho, pues las condiciones existenciales son distintas. Estamos obligados, por consiguiente, a delimitar el sentido preciso que tiene la afirmación de que la vida de Jesús es
la vida de Jesús es la norma a partir de la cual regimos nuestra vida. En primera instancia, cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, observamos que las acciones de Jesús manifiestan de una manera constante algunas actitudes interiores de su corazón. Desde este punto de vista, al referirnos a la vida de Jesús como criterio del obrar cristiano, solo hemos de decir que reproducimos y penetramos en lo más íntimo del corazón del Señor, captar sus actitudes fundamentales y recrearlas en la propia existencia, en la existencia concreta. En segundo lugar, hemos de reconocer que Jesús expresa y realiza sus actitudes fundamentales en la comprensión de las vicisitudes históricas, que desde ningún punto de vista pueden ser dejadas a un lado. Cada uno es miembro de una existencia concreta y de realidades circundantes, y no se puede hacer, digamos que, no se puede ser ajeno a ellas, sino que la misma existencia cristiana demanda pues que el hombre haga frente a las realidades históricas. Por ello, el creyente participa de estas actitudes y las expresa y las realiza en su obrar concreto, que viene determinado por una situación histórica concreta. San Vicente de Paúl expresaba todo esto de una forma bastante simple cuando enseñaba que el cristiano debe preguntarse: ¿qué cosa haría Jesús en mi lugar? Con estas dos precisiones se pone de relieve, pues, que la afirmación de la vida de Jesús como norma para el creyente no ha de entenderse en el sentido de una imposible reproducción pura y simple. Consiste más bien en realizar nuestro ser en Él, obrando de modo proporcionado como Él. La imitación de Jesús, norma fundamental de nuestra vida en Él, consiste en vivir las mismas actitudes de Jesús en nuestra situación. Podemos decir que Dios, por medio de la predicación de la Iglesia, nos hace conocer su voluntad de salvarnos en Cristo. Y por ende, en el origen y en el fundamento de toda nuestra vida cristiana, se encuentra nuestro estar situados dentro del acontecimiento de la cruz. Se trata, pues, de una existencia entendida profundamente como cristocéntrica, en el sentido de que nuestro obrar no gira en torno a un enunciado moral general, a reglas morales, a paradigmas, pues, de la sociedad y de la moralidad, del que se hacen derivar coherentemente todas las normas particulares. Realmente en el centro de la vida cristiana se halla el acontecimiento de la cruz, el acto de entrega incondicionada y limitada de Cristo, el cual nos hace partícipes de su vida sacramental. Por lo demás, nuestra existencia pues no gira en torno al cumplimiento de ciertas normas, sino gira en torno a la imitación de las actitudes más internas de la vida de Jesús, el obrar acorde a. Y esta existencia cristocéntrica la encontramos a perfección en María. Toda su vida fue un vivir para Cristo y en Cristo. Ella estuvo presente en los momentos centrales del misterio de Cristo, desde su entrada en la historia hasta el momento de su resurrección y en los inicios de la vida de la Iglesia. Sostener que María es el paradigma del discípulo cristiano abre horizontes de comprensión para entender de mejor manera lo que significa vivir en Cristo. Además, tiñe el discipulado cristiano en sí mismo con rostros femeninos que ciertamente ayudan a enriquecer nuestra comprensión de la vida en Cristo. Consideramos que esta visión de María como perfecta discípula de Cristo ayudará igualmente a superar esa ideología del orden simbólico, presente en la tradición occidental, según la cual la mujer funciona como espejo para el hombre. De acuerdo con esto, y tal como lo han señalado, el varón, mirando a la mujer en su condición de inferioridad, se ve a sí mismo en condición de superioridad. El hombre no ve a la mujer como es, y esto es un problema bastante actual, sino como el contrario de sí, un agujero, una falta, una ausencia. Del mismo modelo, el órgano genital masculino es visto como el contrario al femenino. En fin, en su trabajo Espéculo de la otra mujer, la pensadora francesa, una pensadora francesa de nombre Irigaray, me disculparán la pronunciación, muestra cómo Freud y el pensamiento masculino ven en la mujer solamente la negación de esto que el hombre posee. En la teoría psicoanalítica de Freud, la sexualidad femenina es interpretada como una falta casi nostálgica de la masculinidad. La mujer descubre su sexualidad dándose cuenta de la falta pues, de la relación con el sexo masculino. En consecuencia, el discurso del hombre es un discurso falocéntrico muchas veces, el falo-logocentrismo, en la actitud del hombre en cuanto que pone todo en el centro de su misma realidad. Y según la autora, el psicoanálisis y la filosofía clásica han producido una cultura aparente válida para todos, pero en realidad portadora de bastantes valores machistas.
Por ello, quien como mujer quiere obtener paridad de condiciones y de derechos, buscando una igualdad con el modelo masculino de referencia de la cultura occidental, termina implícitamente por admitir la validez de tal modelo, que no es debatido, sino al contrario, se trata de imitar y de alcanzar. Aquello de lo que falta hacerse cargo es el límite interno de la naturaleza misma, dictado por el género al que pertenecemos. La naturaleza es a dos, hombre y mujer. Así pues, aplicando un poco las reflexiones de Irigaray y el ámbito eclesial, es necesario cultivar y desarrollar la identidad y subjetividad femenina, sin que la mujer tenga que renunciar a sí misma. Los valores de los que las mujeres son portadoras no son suficientemente reconocidos y apreciados, incluso por las mismas mujeres. Sin embargo, son los valores de los que el mundo hoy tiene necesidad urgente, sea que se trate de un mayor cuidado de la naturaleza o de una capacidad de entrar en relación con el otro. Seguramente resulta urgente repensar cuál es el lugar de los valores femeninos en la Iglesia. Sin más, la regla de la existencia cristiana para todo cristiano es Cristo. Hemos de identificarnos cada uno según su situación existencial con Él. Por ello, la mujer se identifica con Cristo en su calidad de mujer y no ha de renunciar a ella. El objetivo no es hacerse como el varón, sino, en el pleno sentido de la palabra, una mujer cristiana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, les agradezco a los tres expositores que por supuesto cumplieron con el tiempo estipulado. Teníamos que terminar a las 3, pero empezamos 10 minutos tarde y son las 3:06, así que más perfecto imposible. Bueno, abrimos entonces un espacio para preguntas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, es condicional. Ponemos el timer, si no, yo tengo un par de preguntas. Así que bueno, disparo y después, si a alguien se le ocurre, volvemos, ¿sí? En principio tengo una para Tamara y otra para Uriel, así que vamos por parte, ladies comes first. En este caso, lo que me interesa es esto. Dado que vos mencionabas, Tamara, que Agustín está haciendo una resignificación de la acción de tocar, ¿no? Como es propio, digamos, casi bueno, en muchos términos que toca Agustín, valga la redundancia. Se me ocurría, quizá es nada más que una posibilidad muy, muy extrema, que Agustín pudiera estar pensando en la forma de conocimiento propia de los epicúreos, que es, digamos, los epicúreos, al ser atomistas, son mencionados una y otra vez, ¿no? en sus obras. Bueno, digo, al ser atomistas, parifican todos los sentidos al tacto, ni más ni menos. Y es precisamente un tacto donde se da cuenta de que todo el universo es absolutamente material. Y como acá Agustín utiliza el tacto precisamente para hacer el salto, podríamos decirlo, de la materialidad a la espiritualidad, no sé si hay algo de eso detrás de esta posición de Agustín. Muchas gracias por la pregunta. Pues podría ser por las influencias que usted menciona. Sin embargo, bueno, al momento de realizar esta ponencia no encontraba yo esa relación directa con los textos epicúreos. Entonces, no sabría decirle si lo está haciendo por esto Agustín, o más bien la exégesis bíblica que emprende le va llevando a ese derrotero, ¿no? El tocar primero de la hemorroísa, el tocar de María Magdalena, el tocar varias veces, y sobre todo lo que más me interesaba pues era la no discriminación de la mujer como discípula de Jesús. Bueno, muchas gracias. No, era quizá, voy a decir, era una intuición nada más, y le anoté y dije, bueno, hago la pregunta, si no hay otra mejor, y como nadie quiso hacer una pregunta, y en el mismo tenor, una pregunta, perdón, del mismo tenor le voy a hacer a Uriel. Entonces ahora, cuando mencionabas, Uriel, los nombres de las mujeres que son mencionadas en la vida de Alipio, advertí
que sus nombres tienen el prefijo eu, ¿no? Bien en griego, y entonces se me ocurrió preguntarte si efectivamente se sabe si son sus nombres reales, ¿no? Eugenia, Eugula, y después, bueno, María, por supuesto, me hizo desistir de esa hipótesis, pero te hago la pregunta igual, ¿no? Porque después apareció Eufemia, entonces me llamó mucho la atención eso. Mira, no se puede comprobar realmente si son los nombres reales o no, porque no hay mucho más datos sobre eso. Yo tengo la teoría de que no son tan reales estas mujeres, que pueden haberlo sido, o que están representando una realidad de mujeres reales, ¿sí? Que el monasterio tenía y que tenía alguna problemática, pero son más bien retóricas, sobre todo porque, primero, justamente en el caso de Eufemia, está equiparada con la mártir que encuentra al santo y que lo devuelve a su columna. Hay un momento en que el santo se aleja de la columna porque el obispo lo invita a Constantinopla a visitar al emperador. A mitad del viaje, justamente paran en el santuario de Eufemia, el santo tiene un sueño y Eufemia le dice, deja el viaje, volvete a la columna, y Alipio justamente hace eso mismo y forma un santuario cerca de su columna para Eufemia. Lo mismo pasa en el caso de María, que si bien se nos dice que es consanguínea del santo de alguna manera, lo cierto es que se llama María y que representa justamente el tema de, no la castidad, porque tenía un esposo, pero sí la disciplina propia que representa la virginidad monástica, ¿no? Y justamente lleva el nombre de la Madre de Cristo, que también es como el ideal claro de la virginidad en todo lo que tiene que ver con la retórica patrística. Entonces, yo creo que hay también ahí algún tipo de juego retórico entre los nombres y lo que representan estas mujeres. Lamentablemente no hay como otro tipo de fuente para poder corroborar y que no quede más que una hipótesis esto. Bueno, sí, no, me había llamado la atención que además aparecían algunos términos relacionados al carácter masculino, ¿no? Andreios y el otro, no me acuerdo cuál era, pero bueno, como Eugula sería algo así como el buen razonamiento práctico, ¿no? Se me ocurrió que por ahí podía venir por ese lado, ¿no? Algún tipo de explicación. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, María Luján, adelante, por favor. Sí, no, sencillamente preguntarle a Uriel, se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Tenemos la lluvia de fondo en Bahía Blanca. Si es frecuente encontrar a estas mujeres que abandonan al esposo, porque me llamaba la atención, o sea, en el caso cristiano por allí se ven viudas, se ven aquellas vírgenes ya, digamos, que se animan, digamos, a no casarse, a enfrentarse a la familia y no casarse, pero esto de abandonar al esposo, bueno, te iba a preguntar si había más casos, si se alude a algo más al respecto. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias por la pregunta. Mira, las que aparecen con nombre en la fuente particular de Alipio son estas tres. ¿Sí? Y las tres, bueno, de hecho dos de ellas, hay una que no, pero dos de ellas abandonan esposos y una de ellas se supone que abandona hijos también. ¿Sí? Sin ninguna repercusión clara. Lo pueden hacer y no hay nadie que se les oponga. En otros casos de otras vidas aparece mucho menor, pero aparece de vez en cuando alguna que otra mujer, sobre todo en un periodo un poco más tardío, que abandonan familias para unirse a monasterios. Esto, algunas o tres lo han relacionado un poco con el tema del ascetismo, de soltar todo lazo para involucrarse en un monasterio. Yo en este caso particular lo relaciono un poco más también con la posibilidad de hacerlo al tener otro tipo de estatus social, ¿sí? O sea, no es lo mismo por ahí que lo pueda hacer una ama de casa cualquiera, ¿sí? de clases bajas, digamos, a que lo hagan estas mujeres que además tienen dinero y que pueden separarse económicamente de sus maridos. Aparecen en algunas vidas algunas peregrinas, que son las que más que nada abandonan. Creo que en las
dos vidas de los dos Simeones, tanto Simeón el joven como el anciano, también otros dos esquilitas, aparece alguna que otra mujer peregrina que termina por abandonar a algún esposo, también sin repercusión alguna. Pero es poco frecuente por lo general. Suele ocurrir, por lo general también son mujeres en casi todas estas vidas de alta alcurnia, pero no es como el gran tópico, digamos, que se encuentra. No sé si respondí o si... Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Quiere Julián, decir? está Juan Esteban, que tiene la mano marcada. Perdón, Levántatela. justo no veía la esquina superior. Bueno, adelante, Juan, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Mi pregunta va dirigida concretamente a Fray Sergio respecto de la otredad. Me llamó extremadamente la atención la noción de la otredad. Respecto, por ejemplo, de la noción antropológica de la otredad, en donde suele hacerse una diferencia entre un objeto y un sujeto, precisamente porque en un diálogo antropológico eh, que busque emanciparse de ciertas categorías que han llamado imperiales, no se habla propiamente de un objeto, sino de un sujeto. Ahora bien, teniendo esto en cuenta y tomando la noción de este antropólogo búlgaro, nacionalizado francés, Betaf Todorov, que decía que realmente el descubrimiento genuino de una libertad es encontrar una otredad, no sé si se contraponga la noción de lo otro, encontrar eh, lo otro, es decir, entender la mujer como, como un abismo, como un pozo eh, completamente alterado de una naturalidad masculina, implique negar una libertad. Entonces, creo que lo puse por ahí por el chat, no sé si se problematiza esta noción antropológica contemporánea de la otredad como libertad. Y más bien en el relato quizá del psicoanálisis lo otro venga a ser sobre todo una equivalencia que niegue esta libertad. No sé si me he hecho entender mi pregunta. Sí, Juan Esteban. Bueno, pues digamos que como lo entendíamos aquí y lo hacíamos, digamos que en la conclusión de la ponencia con respecto a la figura de María, cuando hablábamos pues del psicoanálisis que hablaba de la mujer, digamos que siempre como en una estrecha relación, incluso en una subordinación del hombre, lo que intentábamos decir aquí en la ponencia, justamente lo que usted, el término de la otredad, justamente como lo acabamos, acabamos pues la ponencia, es sin más reconocer pues en el sentido pleno de la palabra la dignidad pues de la mujer como la mujer cristiana, es decir, lo que pretendíamos hacer en esta ponencia es mostrar sin más que el discipulado referenciado en María como digamos la figura femenina digamos que más perfecta y sin más la figura del discipulado más perfecta, reconoce la propia esencia de su ser como mujer y sin más el discípulo también reconoce la propia esencia de su ser como hombre. Esto que usted dice, claro, es bastante cierto porque reconocer pues la libertad bajo, digamos, la esencia misma de la persona, digamos, de la identidad propia, pues es bastante genuino, ¿no? Lo que intentábamos responder y quizá lo que estábamos haciendo énfasis es que no se puede, digamos que intentar imitar a Cristo desde unos estereotipos, digamos que históricos y culturales bastante ajenos a la propia esencia de la realidad misma, sino que la imitación de Cristo, digamos como paradigma del discipulado cristiano, va, como hablábamos de estos dos aspectos, desde lo más palpable, quizá no palpable sensorialmente, pero sí lo más perceptible de lo íntimo del mismo Señor, ¿no? Y esto nos hace reconocer que la vida cristiana, el discipulado cristiano, se realiza sin más desde la esencia propia del hombre como hombre y de mujer como mujer. Y desde allí hay una clarísima aportación y una clarísima dinámica del discipulado, que es lo que intentábamos decir. No sé si respondí pues, lo que quería. Y de hecho me parece muy rica el tercer punto que usted acaba
la dimensión femenina implica una trascendencia en la vida cristiana y en la misión de la iglesia, es decir, que la misión de la iglesia no podría entenderse sin la figura femenina, y en ese sentido pienso que su ponencia está estrictamente relacionada con la ponencia de la doctora Tamara Cisneros. Eh, l- l- digamos que lo problematizo en el sentido en que una otredad implica una libertad. Ahora, ¿cómo negar esa libertad, esa otredad, no implica negar esa libertad? Pero me parece que su respuesta ha sido muy acertada y gracias por compartirnos sus expresiones sobre el tema. Gracias, Juan Esteban. Sí, lo último que quería decir, y vamos como aportando esto, es que justamente Agustín, cuando uno lee de Santa Virginidad, exalta a María hasta tal punto de llegarla a comparar con la Iglesia como Madre y Virgen, ¿no? Y esto lo exalta sin más bajo dos parámetros que uno puede extraer de la lectura, y lo primero es la fecundidad que tanto tuvo la Santísima Virgen María como tiene la Iglesia, aún manteniendo la virginidad, y segundo, pues su figura de fe como paradigma. Entonces, era como para aportar eso. Bueno, muchas gracias. No sé si queda alguna otra pregunta. Nos quedan un par de minutos. Bueno, y si Eh, no, sí. Discúlpeme, no sé si se me permita otra pregunta. Sí, por favor. Respecto a la exclusión, por ejemplo, de la figura de María y de la figura femenina en ciertos, ¿qué implicación tiene la expulsión de la figura de María como Madre de Dios, por ejemplo, en las iglesias protestantes? ¿Cómo puede seguirse un ejercicio genuino de la misión de la iglesia y del cristianismo una vez denostada esta figura de la intersección de María y de la figura de María como Madre de Dios? Pues en general, para el que quiera contestarla. Bueno, yo creo que hay algo con lo que hablamos en la ponencia que sin más ayuda a entender, y es que la primera que aceptó la fe, digamos que en el plano concreto, ya relacionada con Cristo, pues es la misma Virgen María, ¿no? Agustín dice justamente que la alumbró creyendo, y al que pues concibió creyendo, ¿no? Alumbró pues digamos que a Cristo bajo su fe, y le reporta pues más alegría e incluso más excelencia a María, ese mismo sentido de la fe. Y sin más la exclusión de María y de la figura femenina, digamos que en la corriente protestante, que aunque no conozco, digamos bien en los específicos de esto, pero pues representa sin más, digamos que una fe que no está eh, bastante interiorizada en la esencia propia del ser humano, ¿no? Porque sin más, María, como hablamos, la primera y más perfecta discípula, pues viene a romper un paradigma milenario, digamos, de la figura de la mujer en las culturas orientales y anteriores a Cristo, y también viene a señalar sin más una función de la fe, ya digamos que se venía como hablando un poco de esto en la tradición veterotestamentaria, pero ya luego viene a señalar una visión de la fe desde la esencia propia y el reconocimiento pues de la mujer, digamos que en la dinámica del discipulado bajo su esencia como mujer. Y sin más, yo creo que la expulsión de María como que aleja pues a la fe de sus primeras raíces y de sus más elocuentes como versos, ¿no? María sin más demuestra lo que es realmente ser discípulo de Cristo a la perfección. Y lo ha demostrado, lo demostró en su momento, y ha sido paradigma para la iglesia de santidad bajo todos los, digamos que bajo todos los estereotipos históricos. Entonces, creo que priva mucho la fe de esa identidad primigenia, de la aceptación y sobre todo del modelo más preclaro de cómo ha de vivirse la fe. Bueno, ¿alguna pregunta más? Aclaraciones, ¿no?
Creo que hay algo en el chat, Julián. Sí, estoy leyendo eso justamente. Dice Viviana Unger, no sé muy bien si la consecuencia sea desde el discipulado, teniendo en cuenta que en la iglesia protestante las mujeres se ordenan. Sí, claro, tal vez, perdón, me atrevo a decir una cuestión. No se trata de una expulsión de María per se, ¿no? En el caso de la iglesia protestante, sino que responde a cuestiones políticas, ¿no? La reacción luterana, después calvinista, después anglicana, apunta a algo mucho más radical y relacionado con cuestiones religiosas, siempre desde el momento cero, que es la política. Entonces, en pro de eso, lo que se hace es eliminar toda una caterva de textos que sumaban y que agrandaban el texto bíblico, ni más ni menos, ¿no? Entonces, la decisión de Lutero, y después retomada por los otros grandes reformadores, es: nos quedamos con el texto bíblico nada más. María sigue estando, no sigue siendo objeto de culto, al igual que los santos. Pero claro, precisamente se ordenan, ¿no? En el judaísmo, ¿no?, también ocurre lo mismo. Hay incluso, bueno, el caso más famoso de una profetisa, ¿no?, que es Débora, en el Antiguo Testamento. Quizá, digamos, perdón, no quiero como moderador atreverme a decir otras cosas, pero la gracia, digamos, importante del cristianismo es esto, es despersonalizar la religión, es decir, desligarla de cualquier cultura. Eso es lo que hace que el cristianismo tenga esa fuerza militante, por decirlo de alguna manera. Ya no es una religión nacional el cristianismo, y en ese sentido está abierta a una revalorización general del rol de la mujer. Pero no solo en la Iglesia Católica, sino también en la protestante, aunque no esté María como objeto de culto. Bueno, disculpen, pero bueno, es una de tantas opiniones. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. No, creo que ya estamos en tiempo para la Sí, próxima ya sesión. estamos en Julián, tiempo. te agradecemos mucho Gracias, la Julián. moderación, agradecemos a los expositores y a los asistentes la paciencia con el desliz del horario. Pero bueno, vamos a seguir avanzando por